Buenas tardes. Continuando con Hebreos capítulo 5. Recuerden que estamos haciendo un resumen de lo que estamos predicando desde el púlpito los domingos. Y hoy vamos a ver en este capítulo 5 cómo el escritor de Hebreos está haciendo notar a los judíos que querían regresarse a sus rituales, entre pues la necesidad de ser o de tocar a los personajes o hacer las cosas a las que estaban acostumbradas, porque todavía no podían creer que fuera tan fácil el hecho de que solo confiando en Jesús estábamos completos. Recordar que este grupo de hebreos que estaban en la iglesia naciente aún no conocían al Señor, no eran creyentes y ya estaban sintiendo la persecución y estaban siendo pues desplazados en su sociedad. La religión que en ese entonces era la oficial y aceptada por el pueblo romano o por el gobierno romano era la judaica. Entonces ellos pues como nuevos veían mucho rechazo y por eso querían regresar. Y el escritor de Hebreos les hace ver que en Jesucristo están completos, que tienen todo lo necesario. El día de hoy vamos a ver el capítulo 5 donde dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ahora les está haciendo notar que Cristo es superior al sumo sacerdote que ellos conocían. En este capítulo vemos dos razones por las que debemos de adorar a Cristo, porque es nuestro sumo sacerdote. Primero, porque es un sumo sacerdote que necesitamos. Y segunda razón es porque Dios mismo lo instituyó. Entonces vemos que en el capítulo 5 les hace ver a los judíos que los sumos sacerdotes eran tomados del pueblo y representaban al pueblo ante Dios. Entonces vemos que la función de estos sacerdotes era ofrecer sacrificios y ofrendas por los pecados. Decía también el escritor de Hebreos que fue hombre para que pudiera ser paciente con los ignorantes y extraviados, y si, aunque él mismo estaba rodeado de debilidad, y por esto también debería ofrecer sacrificio por sus pecados, así como por los del pueblo. Recordar que el sumo sacerdote lo que hacía era representarlos ante Dios a través de un sacrificio, una vez al año en el lugar santísimo. Pero antes de ese sacrificio, él tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Entonces, aunque poco pensamos en la actualidad, nosotros también necesitamos de un sumo sacerdote. Tan necesitamos que lo tenemos en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo fue declarado sumo sacerdote y está sentado en la majestad de las alturas, intercediendo por nosotros.
Y así como el sacerdote, el sumo sacerdote del pueblo judío era escogido de entre los hombres, el Señor Jesucristo también fue escogido de entre los hombres para que nos representara, con la diferencia de que Él no tenía que entrar solo una vez al año y hacer un sacrificio previo para limpiar sus pecados, porque Él es sin pecado. Y su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Y ahora está, como nos dice en versículos anteriores, en Hebreos, Él está a la diestra de las alturas. Nos dice el capítulo 2, versículo 17 de Hebreos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y dice, pues en tanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados. Y al final de los capítulos anteriores también nos dice que, pues siendo Él conocedor de nuestras tentaciones, podemos acercarnos a Él. En el capítulo 4, versículo 16, dice 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos que el autor de los Hebreos les está diciendo que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que todo lo que hacía el sumo sacerdote terrenal, Jesucristo lo supera por mucho, porque no necesita estar repitiendo anualmente este sacrificio. Entonces nosotros tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo y debemos de adorarlo por eso. También debemos de adorarlo porque el Señor mismo le instituyó. Nadie de los sacerdotes tomaba para sí o por sí mismo esta función, sino que Dios era llamado. Así como los sacerdotes de la tierra eran llamados, Cristo fue instituido, constituido por Dios. Entonces es un grado de honra, de honor que el Señor mismo le considera. Por lo tanto, nosotros, sabiendo que el Señor le constituyó sumo sacerdote, debemos de adorarlo. Y este sumo sacerdote que tenemos, mientras estuvo en la tierra, dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos un sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, que está en las alturas intercediendo por nosotros. Le necesitamos y Él está haciendo esa función de intercesión, y ese sumo sacerdocio se lo otorgó Dios, su Padre. Entonces, hermanos, confiados y meditando en lo que significa tener un sumo sacerdote como Cristo Jesús, adorémosle. Adorémosle. Tal vez.